este primer segmento, el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, ante la pandemia COVID-19, hace especial énfasis en la prevención y exhorta a cumplir las recomendaciones sobre los cuidados y el aislamiento social voluntario. Nos gustaría hacer alguna apreciación positiva dentro de este marco. El aumento de la capacidad diagnóstica es fundamental. Pensamos que vamos a estar sobre el fin de esta semana en el entorno de los 800 a 900 casos por día, 800 a 900 test realizados por día. Seguimos teniendo la misma cantidad de departamentos afectados, es decir, con una gran concentración en Montevideo y Canelones. Y además, algo muy positivo, el 91% de los pacientes han cursado su evolución en su domicilio. Eso es un dato que no es menor, es un dato importantísimo. Por otro lado, médicamente, me interesaría referir a que desde el punto de vista epidemiológico existiría evidencia de una circulación del virus a nivel comunitario en este momento. Es decir, que eso es un cambio epidemiológico que debemos comunicar a nuestros colegas y que las direcciones técnicas van a estar recibiendo en el día de mañana, junto con el tema del diagnóstico a través del test de COVID-19 por PCR. Bueno, otros temas importantes es que relevamos la ocupación de camas en CTI a diario, la ocupación total de camas a nivel hospitalario y tenemos plenas capacidades en estos momentos de atención, no existen cuellos de botella asistenciales y se ha registrado un aumento de consultas por causas respiratorias, pero dentro de lo esperado epidemiológicamente. Para la época y para la semana epidemiológica se habilitó además al Instituto Pasteur, que va a tener una capacidad de análisis muy importante, que va a comenzar con la capacidad de hacer 90 test diarios los 2 primeros días, 180 los días 3 y 4 y hasta 360 a partir del día 5. Es decir, que a los prestadores privados sumamos este jugador que además desarrolló su propio test con importancias fundamentales en determinar la secuenciación genómica porque nos permite ver las variedades de la variedad que está circulando en Uruguay. Nosotros nos estamos precaviendo de lo que es una historia conocida en otros países y no queremos que nos ocurra lo mismo. Nosotros tenemos que además tener conciencia de que normalmente en el año hay de 1.200 a 1.500 muertes por infección respiratoria aguda grave. Y de esto tenemos que hablar porque la muerte es un fenómeno que es parte de la vida. Es el final de la vida. Entonces, no nos podemos dejar llevar por la pasión y tenemos que ser de alguna manera firmes, solidarios, pero sobre todo proactivos. Entonces, tenemos que hacer todo aquello que debemos hacer. Para ello, lo mejor es la prevención, el buen lavado de manos, la higiene en forma permanente, el aislamiento social voluntario sin tener que llegar a decretar nuevas medidas adicionales, ya que nuestras curvas a nivel internacional están en los mejores niveles en este momento en cuanto a pacientes infectados y comprobados y en capacidades diagnósticas. Algunos podrán decir, ¿por qué otros países que tienen 50 millones de habitantes tienen menos o tienen el doble de casos que Uruguay? Pasa que se les rompió el aparato. Nosotros tenemos en este momento numerosos centros de diagnóstico y estamos diciendo vamos a tener 900 diagnósticos por día al terminar esta semana. Entonces esto es fundamental, tomar a la muerte como parte de la vida, saber que hay muertes por infecciones respiratorias agudas graves de entre 1.200 y 1.500 y apelar a la sensatez. Hay que cuidarse más porque ya no depende de que viajes al extranjero o de que hayas estado en contacto con una persona con COVID-19 a partir de este momento. Estas normas, además, están en concordancia y se van a subir esta noche a los directores técnicos de las instituciones públicas y privadas, así como a través del decreto de incluir al testado contra el virus COVID-19
dentro de la canasta de prestaciones integrales de los prestadores privados y públicos, lo que se llama la canasta PIAS. En criollo, aquel que el médico estime necesario hacerle el estudio, más una autorización de la dirección técnica, podrá hacerse el estudio. Nuestro ministro de Salud Pública también se refiere a la vacuna antigripal y nos define cuál es el plan de vacunación que comienza el próximo 6 de abril. Tenemos un plan ya totalmente afiatado, definido y que fue aprobado por mí en el día de hoy en base a la sección, a la división de epidemiología, a la sección de vacunaciones y con liderazgos adecuados para llevar adelante esto. Y va a ser una vacunación que, como normalmente se hacía en junio, lo estaríamos comenzando el 6 de abril. La primera etapa va a ser estratificado todo esto. La primera etapa va a ser el personal de salud, y esto incluye a los cuidadores de enfermos y asistentes personales del Sistema Nacional de Cuidados, a las personas con enfermedades crónicas severas, a las embarazadas y a las personas institucionalizadas y al personal de estas instituciones. Y luego vendrán otras etapas en fechas a definir, más afiatadas. Se va a vacunar por franjas etarias, primero los de mayor riesgo, mayores de 75, luego a los mayores de 65 años y a los niños entre 6 meses y 4 años inclusive, y finalmente al resto de la población que estime necesario. A tales fines, este ministerio ordenó la compra habitual de 600.000 dosis, pero además incrementamos en un 33% en una compra adicional de dosis. Es decir, que estamos preparando todo este protocolo de vacunación además.